Ok, Camila, ¿cómo estás, Camila? Buenas, bienvenida a esta segunda hora de clases. Seguimos con el tema de las obligaciones. Seguimos con el tema de las obligaciones y seguimos con la compensación, ¿no? Como le indicaba, la compensación se produce cuando dos personas son al mismo tiempo deudoras y acreedoras una por la otra. Y vimos el caso de los alimentos en los procesos de familia con los deudores y acreedores alimentarios. La compensación es un mecanismo legal mediante el cual dos personas que son deudoras recíprocas, es decir, entre ellas, pueden extinguir sus deudas mutuas, total o parcialmente, hasta el monto de la deuda menor, ¿no? La compensación puede ser de dos formas. La convencional, que es una compensación que actúan simplemente ambas partes contractuales y entre ellas deciden hacer la compensación, o puede ser una compensación judicial que es ordenada por el juez, y sobre este caso fue el ejemplo ilustrativo que conversamos en la primera hora. ¿Dónde se ve la compensación en el Código Civil? En el artículo 1672. Espera un ratito, a ver si estoy grabando. Que la otra vez di una clase y no. Ahí ya se está grabando. Y no se grabó, imagínese. Bueno, entonces, en el caso de la compensación judicial, es el supuesto de hace un momento, ¿no? En el caso de que el padre, el deudor alimentario, había realizado pagos al deudor alimentario acreedor, perdón, al acreedor alimentario, entonces él pide vía judicial que se haga la compensación de valores. ¿Cuáles son los requisitos para que se pueda realizar esta compensación? Primero, ambas deudas deben ser de dinero o en cosas fungibles o indeterminadas, pero la compensación tiene que ser equivalente, ¿no? Tienen que ser las dos obligaciones de igual género y calidad. Ambas deudas, es otro requisito, deben ser líquidas y que su monto esté determinado o que pueda determinarse fácilmente. Acuérdense que uno de los requisitos del vínculo es que sea determinable en dinero, justamente para que cuando se den estos casos sea sumamente fácil de determinarlo y hacer el cruce de cuentas. Y tercero, ambas deudas deben ser actualmente exigibles. Si yo le debo $100 y en el pagaré le digo que le voy a pagar a fin de año, usted no me puede exigir el pago ni puede exigir la compensación de un valor que todavía no es exigible. ¿Cuáles son los efectos de la compensación? Los mismos que los otros modos de extinguir las obligaciones. Primero, eh, la compensación incluye la extinción de las deudas recíprocas total o parcialmente. Esto ya depende de cómo convengan las partes procesales. Al extinguirse la deuda, todas las partes quedan liberadas de las deudas que se compensaron. Cuando hay varias deudas compensables, la regla para la compensación son las mismas para la imputación del pago, ¿no? Que estén determinables, que sean una equivalente a la otra, que ambas sean pagaderas y básicamente, para resumir, la compensación es un mecanismo legal que permite extinguir deudas recíprocas entre dos personas. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la confusión. La confusión es una forma de extinguir las obligaciones. Esta es sumamente sencilla y tampoco la vamos a profundizar mucho porque no hay tampoco mucho de qué hablar, ¿no? La confusión implica que si yo le pido a usted, si yo le considero que usted me debe $500, ¿ya? Pero usted me dice, "Oh, si yo la demando a la señora Camila Luna porque me debe $500.000 de un préstamo que le hice, y la demando, la citan. ¿Cuál es la confusión aquí? Que lo guste es Camila Luna, pero la demandada es Camila Luna Pérez y usted no es Camila Luna Pérez, usted es Camila Luna, bueno, y su otro apellido. Entonces aquí hay una confusión. Y el modo de extinguir esa obligación es poniendo como excepción de que usted no es la persona deudora a quien les pretenden exigir el cumplimiento. Esa es la confusión. Y hasta aquí son los modos en que se extinguen las obligaciones. Ah, me falta uno. Hay uno importantísimo también que no hay que dejar atrás, que es la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir el dominio, pero por el transcurso del tiempo. Acuérdense que en derecho civil bienes vimos que la prescripción es una forma de adquirir el dominio por el paso del tiempo. Habiendo transcurrido 15 años ininterrumpidos pretendiendo ser señor y dueño de un bien, usted luego puede demandar vía judicial
para que se le otorgue la propiedad o el dominio de ese bien. Acá en cambio es al revés. Las obligaciones mueren por la prescripción. La prescripción es la extinción de la obligación por el transcurso del tiempo y el incumplimiento del acreedor al exigir el cumplimiento de esto, ¿no? O sea, la ley nos da un plazo en el cual el acreedor puede exigir vía judicial el pago de la deuda. Y si no lo hace, prescribe. La prescripción extintiva, que es el nombre de este tipo de prescripción, porque la del derecho civil viene, es prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Esta, en cambio, es una prescripción extintiva. La primera es adquisitiva porque usted adquiere un bien en el campo de los bienes, y en cambio en el campo de las obligaciones es extintiva porque se extingue la obligación debido al transcurso del tiempo y el incumplimiento para ejercer acciones y derechos. Para que una prescripción extintiva sea válida, se requieren ciertos requisitos. Primero, fundamental, el transcurso del tiempo. La prescripción opera por el transcurso del tiempo, según establecido por la legislación aplicable. La prescripción estándar es de 5 años. Si no se han hecho acciones de cobro por 5 años, prescribe el cobro, la obligatoriedad del pago. Dos, la inacción del titular o del derecho o de la acción. Para que la prescripción se dé, el acreedor no tiene que hacer nada. O sea, se le olvidó cobrarle por 5 años y se acuerda que le debe plata y lo demandan, ya prescribió eso, ya pasaron 5 años. Tenemos plazos de prescripción que nos da el Código Civil ecuatoriano, estableciendo diferentes plazos para ciertos tipos de acciones y derechos. Por ejemplo, cuando en la obligación se está hablando de bienes inmuebles, la prescripción ordinaria son 3 años y para bienes inmuebles son 5 años. Para prescripción extraordinaria son 15 años para bienes inmuebles y derechos reales. Y prescripción para la herencia son 15 años. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la prescripción extintiva? Primero, lo de siempre, ¿no? Extinción del derecho o acción. Segundo, impedimento del juez para declararla de oficio, ya que el juez no puede declarar la prescripción extintiva de oficio, es decir, sin que sea alegada por la parte interesada. ¿Qué quiere decir eso? Que si la demandan a usted por un valor, si me demandan a mí por una deuda pendiente de hace 10 años y el acreedor interpone una demanda de cobro, por ejemplo, un pagaré, el juez no está facultado para decir, oiga, pero esto ya prescribió. El juez tiene que citarme a mí con el contenido de la demanda y ahí, luego de que yo estoy citado, soy yo el deudor el que tengo que alegar la prescripción. Si no, no se da. Tiene que ser pedida por el deudor, no es de oficio por el juez. Tercero, posibilidad de renuncia a la prescripción. La prescripción extintiva puede ser renunciada por la parte a favor de quien opera, pero solo después de haberse cumplido. Es decir, que yo, que soy el deudor, renuncio a la prescripción. Y digo, ¿sabes qué? Yo sí quiero pagar. No me importa que hayan pasado 10, 15 años, yo quiero pagar la deuda. Es renunciable esa prescripción. Y finalmente, podemos decir, para concluir, que los principales modos de extinguir las obligaciones en el Ecuador abarcan una serie de mecanismos siempre legales. Acuérdense, Camila, que nuestro tipo de derecho en sí es el derecho positivo. Nuestro derecho positivo siempre se va a enmarcar. En todos los casos se dice que es derecho positivo porque enmarca todas las actividades están enmarcadas por lo que nos dice una ley escrita, a diferencia del derecho anglosajón, que no tienen leyes escritas. Entonces, los principales modos de extinguir las obligaciones en el Ecuador abarcan una serie de mecanismos legales que permiten poner fin a las responsabilidades y deberes de las partes involucradas. Esto atendiendo a las obligaciones contraídas. Entre estos modos de extinción de los que realizamos están el pago cumplimiento, la compensación, la novación, la remisión, la confusión y la prescripción extintiva. Es muy importante que usted como abogada comprenda y aplique adecuadamente en el ejercicio de la profesión estos modos de extinción de las obligaciones, porque aquí siempre va a salir el favorecido de su cliente y un buen abogado
y un cliente que se considere bien atendido por un abogado es la mejor publicidad que hay. Entonces él le dice a sus amigos que la abogada Camila Luna lo ayudó muy bien con unos temas en particular y lo va a recomendar a usted. Esto en cuanto a las obligaciones. Ahora vamos a revisar el contrato. ¿Qué es el contrato? El contrato o convención es un acuerdo mediante el cual una parte se obliga con otra a contraer una obligación de dar, hacer o no hacer. En el contrato pueden ser dos o más partes contractuales. Acordémonos que contrato y obligación no es lo mismo, porque la obligación es un vínculo jurídico. Es una relación que nace producto del contrato. Entonces, y de la ley, y del delito, del cuasidelito, y todos los que vimos en la clase anterior. Entonces, este contrato es el continente, es lo que contiene una obligación. La obligación es lo que está dentro del contrato. Los contratos son fundamentales para regular relaciones civiles, comerciales y laborales en el Ecuador. Es fundamental. Usted siempre que lo vea factible, recomiende hacer un contrato. Yo se lo recomendé a usted cuando esté en el ejercicio de la profesión, cuando es abogada, porque yo sé que usted va a ser abogada y va a ser buena abogada. Cuando usted esté en el ejercicio de la profesión, yo le recomiendo que con sus clientes elabore y suscriban un contrato de servicios profesionales. Cosa que si él incumple, usted lo puede demandar y exigir el pago vía judicial. La validez del contrato, porque el contrato tiene ciertos requisitos, dependen primero del consentimiento. Este consentimiento no puede estar viciado, tiene que ser un consentimiento legítimo. Tiene que tener un objeto y una causa lícita, igual que la obligación. Usted no me puede contratar a mí para que yo haga de sicario, porque es ilícito. Eso no es un contrato válido. Y así como las obligaciones se clasifican en algunas clases dependiendo de la materia en la que se desarrollen, en los contratos pasa igual. Los contratos se clasifican dependiendo de la naturaleza y los efectos que tengan, ¿no? Los contratos en el Ecuador se encuentran regulados por el Código Civil y otras leyes especializadas, por eso es que está dentro de los temarios de derecho civil. Las normativas de los contratos deben adaptarse a desafíos como la digitalización y la internacionalización. Esta es una teoría muy moderna, porque obviamente antes los contratos se los hacía a mano, ahora ya no. Ahora tienen que cumplir ciertas solemnidades, algunos elevarse incluso a esta escritura pública dependiendo de la importancia de los mismos, ¿no? Y la internacionalización también, gracias a la globalización. Ya desde finales del milenio pasado, desde los 90 a 2000, ya hay una tendencia globalista. Entonces, todos estos tipos de documentos que se generan tienen que muchas veces, cuando las partes son internacionales, de regirse a varias legislaciones y todas las legislaciones ser válidas. Y aquí implica un grado mayor de complejidad a la elaboración del contrato porque tiene que adaptarse a todas las legislaciones en los casos en que sea pertinente. Vamos de nuevo, ¿qué es un contrato? En el ámbito jurídico ecuatoriano, un contrato se entiende como un acuerdo de voluntades de dos o más partes con el propósito de crear, modificar, extinguir obligaciones y derechos. Este mecanismo legal es el instrumento por excelencia para regular interacciones y transacciones, proporcionando un marco de seguridad jurídica esencial para el desarrollo de las actividades económicas. El contrato es un respaldo, el contrato da seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si usted no cumple un contrato, usted puede demandar la ejecución de ese cumplimiento contractual. Pero en cambio, si no hay un contrato de por sí, si es una relación casual, se hace un poquito más complicado. Por ejemplo, en el pago, en el cobro de dinero, si hacemos un contrato de servicios profesionales y usted no me paga, yo la puedo demandar porque usted no está cumpliendo el contrato. Pero si no hay un contrato y usted me debe plata, existen otros procedimientos. Por ejemplo, el procedimiento monitorio, que lo vamos a ver en derecho, monitorio, perdón, que lo vamos a ver en derecho procesal general después. Pero es un poco más complicado, ¿no? El contrato en el Ecuador está regulado en el Código Civil, en el libro cuarto, este es el último libro del Código, por eso está al final de los temarios, en el libro que se llama Obligaciones en General y de los Contratos. Y voy a citar textualmente lo que dice el artículo 1454. Contrato con pensión es un acto, la obligación es un vínculo, el contrato es un acto, por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa
Cada parte puede ser una o muchas personas, ¿no? Hace un rato le dije una definición que era casi la misma, es aplicable. Algo que tiene que tomar en cuenta para que no se ponga nervioso en el examen es que no hay preguntas sexuales. O sea, no es que yo le voy a decir, o el que le toque le va a decir, bueno, ¿y qué nos dice el artículo 1454 del código? ¿Qué nos dice el artículo 10 del código? Porque la misión de un abogado no es ser memorista, sino intérprete. Entonces yo siempre como para sorprender a los estudiantes les pregunto, bueno, ¿y qué nos dice el artículo 1 del Código Civil? Pero es porque es el uno, es fundamental que lo sepan. ¿Sabe qué? No me acuerdo, no importa, ¿no? Yo les digo, ¿sabe qué? No importa, no pasa nada. Y yo se los digo, el artículo 1 nos da la definición de lo que es la ley. Usted conoce esa definición y ahí se desarrolla. Y tampoco es que se pida una definición de memoria. No es que usted tampoco va a decir, bueno, contrato, convención es un acto por el cual... No, pero sí tiene que hay elementos básicos, ¿no? Primero que es un acto, no un vínculo, porque el vínculo es la obligación. Segundo, contiene una obligación para otra persona, que puede ser otra persona o puede ser varias personas, y es de dar, hacer o no hacer, y puede citar un ejemplo. Dependiendo de la naturaleza del contrato, se puede aplicar otras normas también, aparte del Código Civil. Por ejemplo, el Código de Comercio, cuando son relaciones contractuales vinculadas a actividades comerciales, y el Código de Trabajo. Acuérdense que también hay contratos como el de servicios profesionales, como el contrato individual de trabajo, como el contrato indefinido de trabajo, en el que los veremos también más adelante en las próximas clases, donde son normativas adicionales aplicables también, no solo el Código Civil. Podemos ver que el Código Civil son las reglas básicas, ¿ya? Pero que también cuando son contratos especializados como comerciales o laborales se aplican otras normas de forma supletoria. Tenemos los elementos esenciales de un contrato. Para que en Ecuador un contrato sea válido, se debe contener tres elementos esenciales. Primero, el consentimiento. Esto de aquí lo revisamos muy brevemente hace un ratito, ¿no? El primer elemento es el consentimiento. Las partes deben manifestar su acuerdo de forma libre y consciente, sin vicios que puedan acarrear la voluntad. Acordémonos los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo. Si hay un error al momento de suscribir el contrato, nulidad. Si hay fuerza, si lo obligan a usted a suscribir un contrato, nulidad. Si le engañan a usted para suscribir un contrato, hay dolo, porque la intención de hacer daño, nulidad. Entonces el consentimiento es fundamental como elemento del contrato de validez, como elemento de validez del contrato. Luego tenemos el objeto. El contrato siempre va a tener que tener un objeto, como yo se lo mencioné en clases anteriores. No se puede firmar un contrato para obligarse si no se dice a qué se está obligando, ¿no? Esta es la materia del contrato, que tiene que ser posible, determinado, determinable en dinero, ilícito, muy parecido a la obligación. Y el tercer elemento es esencial es que sea causa lícita. La finalidad por la cual se realiza el contrato debe ser legal y no contraria a la moral ni el orden público, ¿no? Un proxeneta no puede hacer un contrato con un grupo de prostitutas, pero disculpe las palabras fuertes, pero bueno, son términos legales, ¿no? No, un proxeneta no puede hacer un contrato colectivo de trabajo con un grupo de prostitutas porque esto es una actividad inmoral y que atenta contra el orden público, ¿no? Ahora vamos con los tipos de contratos. Los tipos de contratos se clasifican de acuerdo a muchos criterios, ¿no? Así como se acuerdan que en la primera clase hablamos de las clases de personas y habían criterios con los cuales se daba esta clasificación de las personas, también tenemos criterios para los tipos de contratos. Primero criterio, por la naturaleza de su obligación. Por la naturaleza de la obligación puede ser bilaterales o unilaterales. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga con otra, pero no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Por regla general, por default, el contrato puede ser bilateral porque bueno, siempre va a haber un deudor y un acreedor. Tenemos por su naturaleza contratos onerosos y contratos gratuitos. El contrato gratuito es cuando se tiene por objeto la utilidad de una de las partes, pero no hay, un contrato gratuito es cuando no hay un beneficio pecuniario, o sea, yo no lo hago para lucrarme. Por ejemplo, si hacemos un contrato, cuando usted se inscribió en la universidad, tuvo que firmar algunos papeles. Ese es un tipo de contratación de un servicio
de un servicio de estudios, pero acuérdense que las universidades no tienen fines de lucro, son simplemente, da un servicio público que es la educación. Usted paga para, tal vez para los servicios administrativos, para mantener a la universidad, pero los dueños de las universidades no se lucran de ello, o en teoría, ¿no? Dentro de los contratos onerosos también hay una subcategoría que son los conmutativos y los aleatorios. El contrato oneroso es conmutativo cuando una de las partes obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente. O sea, puede ser eh, que se puede hacer o dar a la vez. Y el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio. Vamos a hablarlo con un ejemplo para que sea más fácil, ¿no? El contrato conmutativo es cuando ya se establece cuál es la ganancia del contrato, ¿no? Los dos suscribimos un contrato para poner un emprendimiento, una lavadora de autos. Y entonces ahí se indica cómo se van a repartir los beneficios, cuál es el aporte de cada uno. En cambio, el aleatorio es cuando suscribimos un contrato, pero no se define claramente cuál es la utilidad, sino que está a la suerte. Por ejemplo, usted y yo armamos una expedición al oriente a buscar un tesoro, ¿ya? Entonces no sabemos si es que ciertamente va a haber o no va a haber un tesoro, si lo vamos a encontrar o no. Cuando dependemos de la suerte, es un contrato aleatorio. Cuando está todo determinado correctamente, es un contrato conmutativo. Tenemos contratos principal y accesorio como tercera clasificación por su naturaleza. El contrato principal es cuando un contrato subsiste por sí mismo. Por ejemplo, usted va a una operadora, claro, y va a sacar un plan. Usted firma un contrato. Este contrato es un contrato principal, es el contrato que usted firma para el servicio de telefonía celular. Pero tenemos un contrato accesorio, que es un contrato que depende de un contrato principal y que asegura el cumplimiento de una obligación principal. Por ejemplo, Claro trajo el último iPhone. Ayer salió el iPhone 16 en Estados Unidos. En un mes el Claro lo trae y usted se lo quiere sacar en Claro. Entonces usted firma un adendum al contrato principal, que es el servicio de telefonía, y en el adendum usted adquiere el teléfono, adquiere el teléfono, pero lo tienes en los pagos sujetos a el plan principal, ¿no? Para que se lo descuenten de su mensualidad y no lo tenga que pagar aparte. ¿Qué pasa si pasan 6 meses y usted se quiere salir del plan? No la van a dejar porque tiene un adendum firmado por el por el teléfono nuevo. En este caso, usted tiene que hacer otro adendum para dar por terminado con pago anticipado el contrato de telefonía celular. Vamos nuevamente, principal y accesorio. El contrato principal es el contrato máster, el contrato que se firma, ¿ya? Por ejemplo, para que usted tenga su teléfono, para su línea celular, ¿no? Y el accesorio para sacar el teléfono que se adhiera al contrato principal. Otra forma de contrato accesorio son otros adentos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el municipio, trabajé también en el municipio de Guayaquil hace años, ¿no? En el área de contratación pública. El acreedor, perdón, el contratista, luego de que fue favorecido en un proceso de contratación pública, tiene que suscribir, perdón, que me hacía un mensajito aquí ya. En el sector público, para que usted pueda ser contratista del Estado, tiene que participar dentro de un proceso, ¿no? En el portal de compras públicas. Una vez que usted gane el proceso, tiene que suscribir un convenio. Resulta, perdón, el contrato. Ese es un contrato principal. Pero cuando son contratos de obras, hay muchos índices que se tienen que verificar desde la firma del contrato hasta el cumplimiento. Por ejemplo, usted firma un contrato por $1 millón para construir un puente en la ciudad de Guayaquil. Pero el papeleo y los seguros y toda la tramitología y hasta que le den el anticipo se demoran 6 meses. Entonces, hay un proceso que se llama cláusula de reajuste contenido en el contrato. Y esto quiere decir que previo a la ejecución del contrato se tienen que analizar si todavía siguen vigentes los precios, si se mantienen los precios de los materiales que se van a emplear. Si se ve, si, entonces ahí entran un montón de cosas o índices en juego, ¿no? El INEC, los valores de los precios unitarios, etcétera. Entonces la dirección financiera hace un estudio y dice, sí, los valores siguen siendo los mismos, procedan con el pago del anticipo y que empiece la obra. Pero puede dar el caso
de que por algún motivo se dispararon los precios del hierro o del cemento, entonces ahí hay una variación. Entonces el precio del contrato aumenta y se tiene que hacer un contrato complementario para aumentar el valor y aumentar el precio del contrato y que se pueda ejecutar tal cual los términos solicitados. Ese contrato complementario es un contrato accesorio, estimada Camila. Por el modo de perfeccionamiento se dividen en una sola categoría, consensuales y reales. El contrato es consensual cuando se perfecciona con el mero acuerdo de las partes. Usted y yo suscribimos un contrato, ese es un contrato consensual. Ya está instrumentalizado, sirve simplemente que los dos firmemos y ya está. Listo el contrato para que se lo pueda exigir. En cambio, tenemos los contratos reales. Los contratos reales requieren la entrega de un objeto. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta tenemos que el, se suscribe el contrato y una vez pagado el valor, usted tiene que entregar un objeto. Por eso es que es un contrato real. Acuérdese que los derechos reales son los vinculados a las cosas. Los contratos reales están vinculados a las cosas. Por su forma, tenemos los contratos escritos y los verbales. Eso es sumamente fácil, ¿no? Contratos escritos son los que están en texto y se los firma, y los contratos reales, en cambio, no tienen, los contratos, perdón, verbales, no tienen tantas solemnidades específicas para su validez. ¿Sabe en qué campo se aplica el contrato laboral, el contrato verbal? En el campo laboral. Si yo la contrato a usted para que me ayude acá en el consultorio jurídico de la universidad y no firmo, bueno, no de la universidad, si yo la contrato a usted para que me ayude en mi consultorio jurídico particular y nunca firmamos un contrato, usted puede demandar si no le pago, si no le afilio el seguro, si no le doy los beneficios de ley, porque la contratación verbal es una contratación amparada por la ley y es lo más común en el ámbito laboral y también en el ámbito de inquilinato se puede dar, a pesar de que uno de los requisitos para la instrumentalización del contrato de inquilinato es que sea escrito. Y hasta aquí nos quedamos, estimada Camila, nos quedamos para exactamente dónde. Las clases de contratos, para empezar la próxima clase desde las clases de los contratos. Yo mañana me voy de viaje a la playa a la una, entonces si podemos reunirnos en la mañana sería genial, si no ya sería para el lunes, ahí conversamos, ¿ya? Ahorita le paso los videos. Cuídense, chao.